La campana de la torre sonó, y todo el pueblo se quedó en silencio. No por miedo al ruido, sino porque esa campana llevaba más de 40 años sin existir. La torre estaba cerrada, las escaleras destruidas, y aún así, el sonido retumbó como si alguien estuviera llamando a todos. Algunos se persignaron, otros cerraron las ventanas, y hubo quienes recordaron una advertencia que nadie quería volver a escuchar. Porque cuando esa campana suena sola nunca es para algo bueno. ¿Qué crees que anunciaba realmente el sonido de la campana? ¿Una advertencia, o el regreso de algo que nunca se fue? ¿Te quedarías en el pueblo después de escucharla, o huirías esa misma noche? ¿Has vivido algo imposible que todos escucharon, pero nadie pudo explicar? Escribe en los comentarios si sentiste escalofríos al imaginarlo y cuéntanos qué crees que pasó después. La torre había sido clausurada hace décadas. Un derrumbe interno selló la escalera y dejó la campana atrapada en lo alto, cubierta de polvo, óxido y silencio. Nadie podía subir. Nadie debía hacerlo. Los registros del pueblo lo confirmaban. La última vez que alguien intentó entrar, nunca volvió a ser el mismo. Y aún así, la campana sonó. No fue un sonido normal. No fue fuerte ni festivo. Fue lento, pesado, como si alguien la moviera con dificultad. Un tañido que parecía venir desde muy adentro, no solo de la torre, sino del pasado. Todos en el pueblo se quedaron quietos. Los perros dejaron de ladrar. Las conversaciones se cortaron a la mitad. Porque todos sabían lo mismo, eso era imposible. Algunos dicen que fue solo el viento. Otros juran que esa noche no había aire. Hay quienes aseguran que el sonido no venía de arriba, sino de dentro de la iglesia, como si la campana ya no estuviera colgada, sino caminando. Lo más inquietante es que, al día siguiente, la puerta sellada de la torre seguía intacta. El candado viejo no estaba roto. Los sellos no habían sido forzados. El derrumbe seguía ahí, bloqueando el paso. Nada había cambiado, excepto una cosa: el polvo alrededor de la campana estaba removido, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Ahora dime tú, ¿crees que alguien logró subir sin dejar rastro? ¿Piensas que la campana suena sola, como una advertencia, o crees que algo quedó atrapado ahí arriba y nunca se fue? Escribe en los comentarios qué crees que provocó el sonido. ¿Fue una señal, una presencia o algo que el pueblo decidió olvidar? Lee los comentarios de otros, porque tal vez alguien escuche lo mismo que tú escuchaste. El sonido a medianoche no fue un accidente. No fue un fallo del tiempo ni una coincidencia. La campana sonó exactamente a las 3 de la mañana. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. La hora maldita. La hora en la que, según los más viejos del pueblo, las cosas que no deberían moverse, se mueven. Nadie estaba despierto por casualidad. Los que escucharon el sonido dicen que se despertaron segundos antes, con una presión en el pecho, como si algo los hubiera llamado. Luego vino el tañido. Lento. Profundo. Un sonido que no vibraba solo en los oídos, sino en el cuerpo. Algunos aseguran que no parecía venir de la torre, sino de todas partes al mismo tiempo. La campana dio solo 3 golpes. Exactos. Pesados. Después, silencio absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni perros. Como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración. A la mañana siguiente, varios coincidieron en algo inquietante: todos habían soñado lo mismo. La torre abierta. La campana balanceándose sola. Y una sensación clara de que eso no era una llamada, era un aviso. Los registros antiguos dicen que hace décadas, antes de que la torre fuera sellada, la campana solo se tocaba a las 3 de la mañana cuando alguien moría sin confesión. Otros aseguran que no anunciaba muertes, sino algo peor, que alguien iba a regresar. Ahora la pregunta es para ti. ¿Por qué sonó justo a esa hora? ¿A quién estaba llamando? ¿Crees que fue una advertencia o una invitación? Escribe en los comentarios qué crees que significa que la campana suene a las 3 a.m. Lee lo que otros opinan, porque quizá alguien ya haya escuchado ese sonido antes y sepa lo que viene después. El pueblo no estaba despierto, despertó al mismo tiempo. No importó qué tan profundo dormían. No importó la edad, ni el cansancio, ni si tenían las ventanas cerradas. Todos abrieron los ojos al mismo segundo, como si algo los hubiera
arrancado del sueño. Y entonces lo escucharon. El sonido de la campana. Claro. Pesado. Inconfundible. Lo más inquietante es que nadie la escuchó a lo lejos. Cada persona sintió que sonaba justo encima de su casa, como si la torre estuviera en todas partes. Algunos se sentaron en la cama con el corazón acelerado. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Hubo quienes dicen que, antes del primer tañido, escucharon su nombre susurrado. Cuando el sonido terminó, nadie volvió a dormir. Las luces se encendieron una por una en todo el pueblo. Personas salieron a la calle en silencio, mirándose sin hablar, porque no hacía falta preguntar nada. Todos sabían que los demás también lo habían escuchado. No era una experiencia individual. Era algo compartido. Algo impuesto. Después vino el detalle que nadie puede explicar, los relojes. Todos marcaban la misma hora. Exactamente las 3 de la mañana. Incluso los que llevaban días descompuestos. Incluso los que no tenían baterías. Ahora dime tú, ¿cómo es posible que todos despertaran al mismo tiempo? ¿Crees que el sonido fue real, o que entró directo en la mente de cada persona, y por qué nadie escuchó una segunda campanada esa noche? Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te despertó sin motivo aparente. Lee las respuestas de otros, porque cuando muchas personas viven lo mismo, ya no se puede llamar coincidencia. Cuando finalmente alguien se atrevió a subir a la torre, lo hizo acompañado. Nadie quiso entrar solo. La puerta sellada fue abierta con herramientas viejas, y el aire que salió de ahí dentro olía a humedad, a piedra antigua y a abandono. Cada paso resonaba más de lo normal, como si el lugar estuviera hueco por dentro. Pero lo que encontraron no tenía sentido. No había cuerdas colgando. No había restos oxidados. No había marcas recientes de movimiento. Y lo peor de todo, no había campana. El espacio donde siempre había estado colgada estaba vacío, cubierto solo por telarañas intactas y polvo sin huellas. Nada que indicara que algo pesado hubiera oscilado horas antes. Uno de ellos habló en voz alta, solo para romper el silencio, y entonces lo escucharon. El eco. No fue un eco normal. No repitió palabras completas. Devolvía fragmentos de sonido que nadie recordaba haber hecho. Pasos que no dieron. Golpes que no tocaron. Y, por un segundo, un tañido lejano, como si la campana siguiera ahí, pero en otro lugar. Algunos dicen que el sonido venía de las paredes. Otros aseguran que venía de arriba, aunque no había nada. Hubo quien sintió vibraciones bajo los pies, como si la torre estuviera hueca y algo resonara desde abajo, donde no debería haber nada. Cuando bajaron, nadie quiso volver a entrar. Ahora la pregunta es imposible de ignorar. Si no había campana, ¿qué sonó? Si la torre estaba vacía, ¿qué despertó a todo el pueblo? ¿Y por qué el eco sigue escuchándose, incluso cuando la torre está en silencio? Escribe en los comentarios qué crees que pasó realmente. ¿La campana desapareció, o nunca estuvo ahí esa noche? Lee lo que otros piensan, porque tal vez alguien entienda de dónde viene ese eco, y qué está tratando de decir. El último repique no fue un anuncio común. No llamó a misa, no marcó una hora, no celebró nada. La campana sonó por última vez el día de una tragedia que el pueblo decidió enterrar, no en los libros, sino en la memoria. Los más viejos recuerdan fragmentos, nunca la historia completa. Un accidente, dicen algunos. Un castigo, susurran otros. Lo único en lo que todos coinciden es que ese día la campana no dejó de sonar. Repicó una y otra vez, sin que nadie tirara de la cuerda, hasta que el sonido se volvió desesperante. Como si estuviera pidiendo ayuda. O acusando. Después vino el caos. Gente corriendo hacia la torre. Gritos. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado que nadie volvió a mencionar lo ocurrido. La torre fue clausurada poco después. Los documentos desaparecieron. Las versiones se contradijeron. Y el pueblo siguió adelante, fingiendo que nada había pasado. Pero la campana recordó. Cuando volvió a sonar a las 3 de la mañana, no despertó solo a las personas. Despertó la tragedia misma. Los sueños regresaron. Las sensaciones de culpa. Las miradas que evitaban cruzarse. Algunos amanecieron con las manos temblando,
otros con la certeza de que algo que debía permanecer oculto estaba buscando salir. Hay quienes creen que ese último repique no marcó un final, sino una promesa. Que la campana solo suena cuando la verdad está a punto de repetirse. O cuando alguien que estuvo ahí aún no ha pagado. Ahora dime tú, ¿qué tragedia crees que fue borrada del pueblo? ¿Por qué la campana volvió a sonar después de tantos años? ¿Crees que fue un recuerdo o una advertencia? Escribe tu teoría en los comentarios, léelas de los demás, porque tal vez, entre todas las versiones, se esconda la verdad que la campana intenta revelar. Nadie reaccionó como el anciano. Cuando la campana sonó, la mayoría quedó inmóvil, confundida, tratando de entender lo imposible. Pero él no preguntó nada. No miró la torre. No buscó explicaciones. Palideció como si hubiera visto algo que llevaba décadas huyendo de su mente. Sus manos empezaron a temblar. Dio un paso atrás. Y entonces lo dijo, casi en un susurro, con una voz rota por el miedo. Eso significa que ya regresó. Nadie se atrevió a preguntarle quién. Porque en su rostro no había duda, solo certeza. Una certeza antigua, pesada, que no nace de rumores, sino de haber estado ahí la primera vez. Cuando intentaron hacerlo hablar, se negó. Dijo que el pueblo había tenido una oportunidad y la desperdició. Que no se trataba de la campana, ni de la torre, ni siquiera de la tragedia olvidada. Se trataba de alguien que nunca se fue del todo. Alguien que fue encerrado, borrado de los registros y condenado al silencio. Antes de irse, el anciano dejó una última frase que nadie pudo sacarse de la cabeza. No suena para avisar que volvió, suena para que sepamos que nunca se fue. Esa misma noche, algunas casas encontraron sus puertas entreabiertas. Otras, marcas extrañas en el polvo. Y más de uno juró haber visto una sombra inmóvil, de pie, mirando hacia la torre, como esperando el siguiente repique. Ahora dime tú, ¿quién crees que regresó? ¿Crees que el anciano participó en lo que ocurrió aquella vez? ¿Y qué pasará cuando la campana vuelva a sonar? Escribe tu teoría en los comentarios, lee lo que otros piensan, porque a veces la verdad no está en la torre, sino en quienes aún recuerdan lo que realmente pasó. El repique terminó, pero el sonido no se fue. Después del último golpe, todos esperaban silencio. Ese silencio que llega cuando algo finalmente acaba. Pero no ocurrió. En lugar de eso, el eco siguió ahí, flotando en el aire, repitiéndose una y otra vez, como si la campana se negara a aceptar que había terminado de sonar. Al principio fue débil, casi imperceptible. Algunos pensaron que era su imaginación. Pero pasaron los minutos y el eco seguía. No venía de la torre. No venía de la iglesia. Venía de los pasillos, de las calles vacías, de dentro de las casas. Como si el pueblo entero se hubiera convertido en una caja de resonancia. Lo más inquietante es que el eco no sonaba igual para todos. Unos escuchaban un tañido largo y profundo. Otros, golpes cortos y apresurados. Hubo quienes juraron escuchar palabras mezcladas entre el sonido, frases incompletas que no lograban entender del todo. Y algunos, los que no pudieron dormir esa noche, dicen que el eco se acercaba, como si caminara. Horas después, cuando ya no había campana ni vibración visible, el sonido seguía ahí, instalado en la cabeza. Nadie podía taparse los oídos. Nadie podía huir de él. Porque no estaba afuera, estaba adentro. Al amanecer, el eco se apagó de golpe. No se desvaneció. Se cortó. Como si alguien hubiera decidido que ya era suficiente. Y eso fue lo que más miedo dio. Ahora dime tú, ¿por qué el eco no se apagó cuando debía? ¿Crees que el sonido quedó atrapado, o que algo estaba tratando de comunicarse? ¿Y qué significa que se haya detenido de forma tan repentina? Escribe en los comentarios qué crees que fue ese eco. Lee las teorías de los demás, porque cuando un sonido persiste sin fuente, tal vez no sea un sonido lo que escuchamos, sino una presencia que aún no ha terminado de hablar. El sonido se apagó, y entonces ocurrió lo que nadie pudo explicar. Uno a uno, al amanecer, los habitantes comenzaron a notar lo mismo: las puertas estaban abiertas. No forzadas. No rotas. Simplemente abiertas, como si alguien hubiera entrado sin prisa, o como si algo hubiera salido. Algunas eran puertas principales. Otras, las del fondo.
Hubo casas donde solo se abrió una y otras donde todas quedaron entreabiertas, alineadas, mirando hacia la calle. Nadie recordaba haberlas dejado así. Muchos juraron haberlas cerrado con llave antes de dormir. Y las llaves seguían en su lugar. Lo inquietante fue el patrón. Las casas con las puertas abiertas no estaban al azar. Formaban una línea irregular que parecía apuntar directamente a la torre. Como si el sonido hubiera recorrido el pueblo, tocando puerta por puerta, marcando un camino invisible. Dentro de algunas casas, nada estaba fuera de lugar. En otras, el polvo estaba removido. Sillas ligeramente giradas. Objetos pequeños cambiados de sitio. Detalles mínimos, pero suficientes para saber que algo estuvo ahí. Y hubo un detalle que nadie quiso comentar en voz alta: en varias casas, las puertas interiores también estaban abiertas, incluso las de habitaciones que nadie usó esa noche. Ahora dime tú, ¿crees que las puertas se abrieron para dejar entrar algo, o para permitir que se fuera? ¿Por qué solo algunas casas, y qué relación tienen con la torre? Escribe en los comentarios qué harías si despertaras y encontraras tu puerta abierta sin explicación. Lee las experiencias de otros, porque cuando muchas puertas se abren al mismo tiempo, no siempre es una invitación. Después del sonido, después de las puertas abiertas, vinieron las sombras. No fue una sola persona. No fue una imaginación aislada. Fueron varios los que, desde distintos puntos del pueblo, miraron hacia la torre y vieron lo mismo: una silueta moviéndose donde no debería haber nadie. No era clara. No tenía rostro. No se distinguían brazos ni piernas, solo una forma oscura que cruzaba lentamente el interior de la torre, deteniéndose a veces, como si observara hacia abajo. Algunos dicen que parecía caminar. Otros aseguran que se deslizaba, sin tocar el suelo. Lo más perturbador es que la torre estaba vacía. Sellada. Revisada. Sin campana. Sin cuerdas. Sin acceso posible. Y aún así, la sombra estaba ahí. Un testigo juró que la silueta se detuvo justo donde antes colgaba la campana. Permaneció inmóvil varios segundos, y luego levantó algo que no se veía, como si sujetara una cuerda inexistente. En ese momento, muchos sintieron la misma presión en el pecho que habían sentido a las 3 de la mañana. Otros dicen que la sombra no estaba dentro de la torre, sino detrás de ellos, reflejada en las ventanas, observándolos mientras miraban hacia arriba. Cuando la figura desapareció, nadie habló. Nadie gritó. Nadie corrió. Porque todos entendieron lo mismo: eso no estaba tratando de esconderse. Quería ser visto. Ahora dime tú, ¿crees que la sombra era quien hizo sonar la campana? ¿Piensas que es la misma presencia de la tragedia olvidada, o que algo nuevo llegó, usando la torre como señal? Escribe en los comentarios qué crees que era esa silueta. Lee las teorías de los demás, porque cuando varias personas ven la misma sombra en el mismo lugar, deja de ser una ilusión y se convierte en una advertencia. La campana no llamó a misa. No marcó una hora sagrada. No invitó a nadie a reunirse. Sonó como nunca antes, porque no estaba convocando, estaba avisando. Quienes la escucharon sintieron lo mismo: una certeza incómoda, difícil de explicar. No era miedo inmediato, sino la sensación de que algo ya había sido decidido. Como si el sonido no perteneciera al presente, sino a un momento que todavía no llegaba. Los más antiguos del pueblo recordaron una creencia casi olvidada: la campana solo sonaba sin manos cuando algo estaba a punto de romper el orden. No anunciaba lo que ya había pasado, advertía lo que estaba por ocurrir. Y cuando eso sucedía, el pueblo siempre lamentaba no haber escuchado a tiempo. Después del repique, comenzaron los pequeños cambios. Personas que no lograban reconocerse en el espejo. Calles que parecían más largas. La torre visible desde lugares donde antes no se veía. Nada era evidente, pero todo se sentía distinto, como si el pueblo hubiera dado un paso fuera de su lugar correcto. Lo más inquietante es que el aviso no vino acompañado de instrucciones. No dijo qué hacer. No explicó cómo evitarlo. Solo dejó claro que algo se aproxima, y que esta vez nadie podrá fingir que no lo escuchó. Ahora dime tú, ¿crees que la campana anunció una tragedia, o un regreso? ¿Piensas que aún hay tiempo de evitar lo que viene, o el aviso llegó cuando ya era demasiado tarde?
Escribe en los comentarios que crees que la campana estaba anunciando. Lee las respuestas de los demás, porque a veces la advertencia no busca salvar, solo asegurarse de que nadie diga que no fue avisado. Antes de que las personas entendieran lo que estaba pasando, los animales ya lo sabían. Justo después del repique, los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo, desde distintos puntos del pueblo. No era un ladrido común. Era un aullido largo, desesperado, dirigido hacia la torre, como si algo invisible los obligara a mirarla. Algunos intentaron esconderse. Otros tiraban de las cadenas hasta lastimarse. Ninguno quiso entrar a las casas. Las aves fueron las siguientes. En plena madrugada, bandadas enteras levantaron vuelo de golpe, abandonando árboles, techos y campanarios menores. El sonido de las alas llenó el cielo por unos segundos, y luego desapareció. Al amanecer, el pueblo estaba extraño. Demasiado silencioso. Sin cantos. Sin movimiento. Como si hubiera sido evacuado por algo que solo los animales podían percibir. Los más viejos dijeron que eso ya había ocurrido antes. La noche de la tragedia olvidada. Aquella vez, los animales huyeron horas antes de que todo pasara. Como si la campana no fuera la primera señal, sino la última. Desde entonces, ningún perro se acerca a la torre. Ningún ave vuelve a posarse cerca de ella. Y hay noches en las que los aullidos regresan, aun cuando la campana permanece muda. Ahora dime tú, ¿por qué los animales reaccionaron así? ¿Crees que percibieron algo que los humanos no pueden ver? ¿Y qué significa que hayan huido después del repique? Escribe en los comentarios si alguna vez viste a los animales comportarse de forma extraña antes de que algo ocurriera. Lee las experiencias de otros, porque cuando todas las criaturas huyen del mismo lugar, tal vez no sea el ruido lo que las espanta, sino lo que vino con él. El libro no estaba a la vista. Nunca lo estuvo. Permanecía guardado, envuelto en tela vieja, escondido entre registros que ya nadie consultaba. El registro prohibido. Aquel que no aparece en los inventarios oficiales del pueblo. Quien lo abrió esa noche no buscaba respuestas, buscaba confirmar un miedo. Las páginas estaban amarillentas, con anotaciones hechas por distintas manos a lo largo de los años. Fechas. Nombres incompletos. Símbolos que ya no se usan. Y una frase repetida más de una vez, escrita con una tinta más oscura, como si quien la escribió hubiera presionado demasiado la pluma. Cuando la campana suena sin manos, alguien no volverá a amanecer. No decía cuándo, no decía quién, no decía cómo. Solo lo afirmaba con una seguridad aterradora. Al comparar fechas, el patrón fue imposible de ignorar. Cada vez que el registro mencionaba un repique inexplicable, al día siguiente aparecía una nota final. A veces un nombre tachado. Otras, solo una línea vacía. Pero siempre lo mismo, una ausencia. Alguien que simplemente no estaba cuando salió el sol. Lo más inquietante es que el libro no hablaba de muertes claras. No había relatos de cuerpos. No había funerales descritos. Solo frases como no respondió, no fue encontrado o la casa quedó cerrada por dentro. Y al final del registro, una anotación más reciente que ninguna otra. Escrita con una letra temblorosa. Si vuelve a sonar, no mires a quien falta. Mira a quien nadie recuerda. Ahora dime tú, ¿crees que el libro habla de una muerte o de algo peor? ¿Piensas que el repique ya eligió a alguien o que el pueblo entero está en la lista? Escribe en los comentarios a quién crees que se refiere el registro prohibido. Lee las teorías de los demás, porque si la campana ya sonó, tal vez el amanecer no llegue igual para todos. Nadie prestó atención al niño al principio. Mientras los adultos discutían la torre, el libro prohibido y el eco que no se apagaba, él permanecía sentado en el escalón de su casa, balanceando los pies, sonriendo. No parecía asustado. No parecía confundido. Parecía tranquilo. Fue cuando alguien le preguntó si había escuchado la campana que todo se volvió incómodo. El niño levantó la vista y respondió algo que heló a quienes estaban cerca. Sí, pero no cuando sonó afuera. Yo la escuché antes. Le preguntaron cuánto antes, él pensó un momento y dijo: antes de que despertaran. Antes de que gritara el primer perro. Luego se tocó la cabeza con un dedo y añadió, sin dejar de sonreír: sonó aquí. Nadie rió.
Nadie supo qué decir. El niño explicó que no escuchó un sonido fuerte, sino uno suave, constante, como si alguien golpeara lentamente desde dentro de su mente. Dijo que la campana no lo despertó, porque nunca estuvo dormido. Que la escuchó y supo que algo iba a pasar. Que por eso no tuvo miedo cuando el repique real sonó. Lo más inquietante vino después. Dijo que la campana no sonaba sola. Que entre cada golpe había una voz. No palabras completas, solo una sensación. Como cuando alguien te llama sin decir tu nombre. Y aseguró que esa voz estaba contenta de que él hubiera escuchado primero. Cuando le preguntaron qué más le dijo, el niño dejó de sonreír por un segundo. Me dijo que no todos la escuchan igual. Que algunos solo la oyen, pero otros la entienden. Esa noche, el niño durmió profundamente. Nadie más lo hizo. Ahora dime tú, ¿por qué el niño escuchó la campana antes que todos? ¿Crees que realmente vino de su cabeza, o que algo habló a través de él, y por qué sonrió cuando los demás sintieron miedo? Escribe tu teoría en los comentarios, léelas de los demás, porque a veces lo más aterrador no es quien escucha la campana, sino a quien decide hablarle primero. Nadie gritó cuando lo vieron. Nadie corrió. Porque lo que ocurrió fue tan antinatural que el cuerpo no supo cómo reaccionar. Desde la plaza, varios levantaron la vista al mismo tiempo y lo notaron. La campana se estaba moviendo. No con violencia. No como cuando alguien la jala con fuerza. Se balanceaba lentamente, con un ritmo controlado, preciso, como si una mano invisible conociera exactamente su peso. Pero no había cuerda. No colgaba nada del yugo. No había sombra de cables, ni restos de poleas, ni movimiento alguno alrededor. El aire estaba quieto. Las banderas no se movían. El polvo no se levantaba. Y aún así, la campana avanzaba y regresaba, una y otra vez, obedeciendo a algo que nadie podía ver. Algunos juran que, por un segundo, la silueta volvió a aparecer junto a ella. Otros dicen que no vieron figura alguna, solo la certeza de que alguien estaba ahí, sujetando una cuerda que no pertenece a este lugar. Lo más inquietante fue el ritmo. No era aleatorio. Cada balanceo coincidía con el pulso que muchos sentían en la sien. Como si el movimiento no se guiara por el espacio, sino por las personas que miraban. Hubo quienes bajaron la vista de inmediato, convencidos de que, si seguían observando, algo más respondería. Y entonces alguien recordó una frase del registro prohibido, una anotación escrita al margen, casi borrada por el tiempo. La cuerda no siempre es de hilo. A veces es de memoria. A veces, de culpa. Ahora dime tú, ¿qué crees que movía la campana? ¿Piensas que la cuerda invisible está ligada a la tragedia olvidada, o que alguien la sigue sosteniendo desde donde ya no debería existir? Escribe tu teoría en los comentarios, léelas de los demás, porque cuando algo se mueve sin ser tocado, no siempre es el objeto el que responde, sino aquello que aún se niega a soltarlo. El pueblo todavía no se recuperaba del primer repique cuando ocurrió lo impensable. La noche siguiente, sin advertencia, el sonido volvió. No a las 3 de la mañana esta vez. Sonó unos minutos antes, como si estuviera aprendiendo, ajustándose. Y fue distinto. Más fuerte. Más cercano. Ya no parecía venir solo de la torre, parecía salir del suelo, de las paredes, del aire mismo. Esta vez nadie dudó. No hubo intentos de explicación. No hubo tal vez. Todos supieron, en el mismo instante, que no era una repetición accidental. Era una confirmación. Las ventanas vibraron. El eco duró más. Y entre golpe y golpe, algunos aseguraron escuchar algo nuevo, una especie de arrastre, como pasos lentos subiendo una escalera que no existe desde hace décadas. Los perros no aullaron esta vez. Se quedaron en silencio absoluto, escondidos. Las luces no se encendieron de golpe como la noche anterior. Nadie quiso moverse. Porque ahora el miedo no era sorpresa, era anticipación. Un vecino dijo algo que nadie pudo rebatir. La primera vez fue para avisar. Esta es porque no hicimos nada. Y lo más inquietante ocurrió al amanecer. Varias personas juraron haber escuchado el repique desde dentro de sus sueños, justo antes de despertar. No como un recuerdo, sino como si el sonido los hubiera seguido hasta ahí.
como si la campana ya no necesitara la torre para hacerse oír. Ahora dime tú, ¿por qué sonó más fuerte la segunda noche? ¿Crees que está aumentando porque se acerca algo, o porque alguien, o algo, ya cruzó y ahora intenta volver a entrar? Escribe en los comentarios qué crees que pasará si vuelve a sonar una tercera vez. Lee las teorías de los demás, porque cuando algo insiste, no es para ser escuchado, es para ser obedecido.